Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derecho, diálogos jurídicos y algo más, un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo, en el que abordaremos temas de tu interés para que vivas y convivas mejor. ¡Excelente! Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vámonos Derecho, diálogos jurídicos y algo más. Pues el día de hoy es 8 de marzo de 2023, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, un abrazo solidario de verdad para todas sus causas. Es un orgullo que sigamos avanzando, que sigan avanzando en esa equidad tan merecida. Muy sentido mi reconocimiento a todos esos logros. Que tengan un día muy conmemorado. Y le doy un saludo aquí a mi querido amigo César. ¿Cómo estás? Hola Lucio, muy buena tarde. Oye, pues quiero unirme al reconocimiento. En lo particular no soy, por ejemplo, partidario de felicitar a la mujer en su día, sino al contrario de agradecerle por esta gran labor histórica en nuestro país, que falta mucho, que vamos para adelante. Así que, pues mujeres, el poder femenino, ahí está. Muchísimas gracias. Así es, de verdad, exactamente. Yo sí hago el tema de la conmemoración, no felicitar, correcto, porque finalmente es un tema de reconocimiento, básicamente, y de esa lucha enorme que se ha hecho a través de la historia. Ojalá y muy pronto ya
precisamente este día sea historia, porque todo esto esté ya verdaderamente reconocido, instituido y aplicado en el país y en el mundo. Y que tengamos realmente entonces sí a través de esta lucha muchas cosas nuevas que celebrar, derivado de todo este trabajo inteligente de tantas mujeres en nuestro país, Lucio. Es correcto. Pues ahí tienen, amigos. Pues el día de hoy habíamos anunciado que vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el régimen sancionador de la propiedad en condominio. Y bueno, como antecedente, amigos, la ley de propiedad en condominio, que estuvo vigente mucho tiempo en nuestro país, muchas personas se acercaron a los legisladores en aquellos tiempos, ¿no? En los años 90, 80, y hablaban de un término, incluso a muchas leyes se les ha denominado de esa manera, dice que no tienen dientes, esto es que no tienen la fuerza coercitiva para hacer que se cumpla. Y entonces, en aquella época, por allá, en los años 90, ¿no? A mediados del siglo pasado, se hicieron varios foros que se tomaron en cuenta por aquellos legisladores y finalmente hacen que se motive el reformar la ley de propiedad en condominio e incluso la ley de Procuraduría Social en el caso de Ciudad de México. Y precisamente de las innovaciones que tiene esta legislación es de que faculta, en el caso concreto Ciudad de México, a la Procuraduría Social para la aplicación de sanciones bajo ciertos requisitos y bajo ciertas circunstancias. Entonces, por eso es que denominamos ese término de régimen sancionador. No todas las legislaciones en todas las entidades tienen esta posibilidad. Entonces, vamos a analizar, en el caso de Ciudad de México, cuáles son esas facultades que tiene, en este caso, Procuraduría Social para sancionar desde el punto de vista administrativo aquellos condóminos, comité de vigilancia o administradores que no estén cumpliendo con la ley. Ese es el antecedente. Listo. Y pues arrancamos con eso. Nada más también decirles que pues muchas gracias a quienes nos hacen el favor de escribirnos, porque precisamente todos estos temas siguen siendo de ustedes, ¿no? Sugerencias, comentarios, donde nos piden que hablemos de ellos, que abundemos. Y bueno, gracias nuevamente, verdaderamente para todos los que nos escriben. Esta es la razón de ser y aquí estamos para atenderlos. Listo. Pues César, ¿qué te parece este tema del régimen sancionador? De hecho, Lucio, comentarte que parte de la razón de elegirlo, pues es como parte de las colaboraciones que hemos tenido con nuestros compañeros administradores de otros países. Por ejemplo, un saludo a mi buen amigo Sam hasta Francia, un saludo, por ejemplo, a toda la comunidad de apasionados de la propiedad horizontal en Bogotá, Colombia, porque dentro de los últimos charlas que tuvimos con ellos, preguntaban, oye, ¿y qué pasa justamente con tu autoridad? ¿Dónde está tu régimen sancionador? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el administrador incumple con sus funciones? Porque sí es una cultura, una normatividad muy también dada a legislar de manera muy específica. De hecho, se consideran en algunos casos que están hasta sobrenormados, pero muy de manera clara buscan esos dientes de esa autoridad y decir dónde está normado, realmente dónde está tu responsabilidad. Como tú bien señalabas, pues dentro de estas facultades administrativas de la Procuraduría, pues hay una serie de derechos y obligaciones para el administrador en su 43, y algunos de estos taxativos jurídicos pues se llevan, por ejemplo, en el caso de incumplimiento ante este procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, que es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio con todas sus etapas procesales, desde la presentación de la demanda, contestación, pruebas, alegatos y resolución. Claro. Entonces, dentro de todo este procedimiento, nosotros podemos probar o desacreditar la existencia de un incumplimiento en cuanto a las obligaciones de un administrador, y la autoridad administrativa, en su caso, tendrá la facultad casuística de tabular en días de salario mínimo la multa administrativa, que sería la sanción que corresponde en esos casos a un administrador, por ponerte un ejemplo. Pero entonces entramos al punto, no sé si se nota, que estamos hablando de sanciones previstas en ley, pero que solo aplica la autoridad en ciertos casos a través de procedimiento. Entonces, no es un régimen sancionatorio como tal, como está planteado en otros países, como si fuera una especie de
de Contraloría, ¿no? Dijimos, a ver, ¿qué pasa cuando los administradores incumplen? Pues, ¿qué pasa cuando incumplen los abogados o los contadores? Eso es lo que ellos buscan. El enfoque que nosotros creo que queremos darle en esta ocasión, Lucio, salvo tu mejor opinión, para mí va en 3 vertientes. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar una, que es esta parte de la autoridad administrativa, que es la que estamos platicando a través del procedimiento. Otra, que les encanta a nuestros clientes, en donde ellos quisieran poder ponerle sanciones a todo mundo, multas, les encantan las multas en los reglamentos, pero hemos platicado ya muchas ocasiones que las multas no están previstas en la ley de propiedad en condominio entre nosotros. Entonces ese es el segundo segmento, ya lo platicaremos más a detalle. Y un tercer segmento en donde la propia ley de la materia tiene imperativos, disposiciones legales, y en donde como autoridad ellos estarían sujetos a un principio de estricto derecho a hacer única y exclusivamente lo que la ley les faculta hacer como servidores públicos, y nosotros encontramos disposiciones en donde está la declaración de ley como una obligación, como un imperativo, pero no viene acompañada de una condición, consecuencia de no cumplir con este imperativo legal. Entonces puede ser que por ahí está el tema de la falta de dientes, en donde realmente dónde está una consecuencia estricta o específica al no cumplir cierta obligación de ley. Si la autoridad la impone, pues tendría que decirnos en qué se está basando, fundado y motivado ese principio de estricto derecho. Y entonces nosotros trajimos para hoy, Lucio, para platicar con la audiencia, ejemplos muy puntuales, en donde ese imperativo legal no viene acompañado de una disposición, consecuencia o sanción específica. Claro, mira, me parece muy correcto el análisis que hiciste y sin embargo hay me parece, una confusión muy grande entre la naturaleza jurídica del régimen y lo que es la naturaleza jurídica administrativa. Creo que es ahí donde viene la confusión, ¿no? Porque finalmente el que tú compres o el que adquieras un inmueble bajo el régimen de propiedad en condominio, su naturaleza es estrictamente civil. Donde viene un contrato de compra-venta, un contrato de donación, cualquier título legal a través del cual te transmiten esa propiedad, y entonces te convierte en condómino, y en ese momento tú voluntariamente te adhieres a esa disposición legal. Y estás sujeto a esa normatividad exacto, que tiene disposiciones adicionales a lo que ya son derechos y obligaciones del solo derecho de propiedad. Sí, pero ahí, en ese caso, para mí, desde mi punto de vista, a veces se cometen una serie de excesos. Y donde no es muy claro, y hace rato antes de entrar aquí a cabina, platicábamos. La naturaleza jurídica del acto es, normalmente en nuestro país, sobre todo en el caso de compraventas, es de carácter civil o mercantil, ¿no? Dependiendo de si se lo compras a una empresa que se dedica al comercio. Pero vamos a poner, y ese ejemplo te ponía, si yo compro un coche en una agencia y tengo un rancho muy grande donde lo tengo guardado y nada más lo uso dentro de mi rancho, no salgo a la calle, digamos a la vía pública, y nunca voy al registro a que me den placas o me den un permiso. ¿Eso es inválido? O sea, ¿eso lo convierte en una cuestión inválida? O sea, no estoy cumpliendo con un requisito administrativo que me dice que yo ese coche lo tengo que llevar con una autoridad administrativa para que me dé una tarjeta de circulación y me dé un número de placas. Pero supongamos que lo tengo ahí adentro y nunca lo voy a sacar. O sea, está dentro de mi propiedad, ahí me doy mis vueltas y no lo saco. ¿Necesariamente es inválido? ¿Necesariamente ese coche no es mío? ¿Necesariamente no? Finalmente es un trámite administrativo que yo no estoy haciendo por la causa que quiera. Digo, te estoy poniendo un ejemplo muy extremo, pero eso es lo mismo en el ámbito de los condominios. O sea, tenemos un acto jurídico que se llama acta de asamblea de condóminos, a través de la cual estos condóminos se ponen de acuerdo y dicen, a partir de este momento el condómino que no cumpla con ciertas obligaciones, le vamos a establecer una pena convencional, que efectivamente no hay multas, son penas convencionales, pero su naturaleza es estrictamente civil, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando este condominio no cumple con esas disposiciones? Bueno, mi primera instancia es la vía conciliatoria, si es que voy a la Procuraduría, y mi vía para reclamar eso es administrativa. Yo elegí la vía administrativa. En esa vía administrativa también existe la posibilidad
de que a mi condominio me sancionen desde el punto de vista administrativo por no cumplir mis pagos de cuotas, por ejemplo, y me pongas una multa. Pero el origen de ese incumplimiento es civil. Y eso no me quita nada de que yo me pueda ir en una instancia civil con un juez de lo civil, que también está previsto en la ley, que me dice que me voy a ir a un juicio ejecutivo, a través del cual voy a hacer el cobro de esas cuotas de mantenimiento, más penas convencionales, más mis intereses. Eso es de carácter civil. Fíjate, vamos a retomar tu ejemplo y complementando, porque tienes razón en el de la compraventa que decías, ¿no? Como la compraventa desde el punto de vista civil es perfecta, pero el trámite administrativo no lo estoy cumpliendo. Vamos a aterrizarlo, por ejemplo, a un tema de propiedad en condominio, ¿no? El más tradicional, ¿no? Morosidad. Entonces, pues yo civilmente tengo un adeudo, pero al mismo tiempo tengo una infracción en la ley de propiedad en condominio, porque yo conforme al 55 de la ley tengo obligación de pagar mis cuotas. Entonces, en ese caso, la ley creo que no es clara en el sentido de decir, ok, no pagas tus cuotas, pues ¿qué sigue? ¿Cuál es tu consecuencia? No está escrito, pero la consecuencia lógica es que te voy a cobrar. Claro. Como administrador yo tengo la facultad de requerirte el pago de esa obligación que se estableció en asamblea, pero aquí incluso se pueden conjuntar hasta 2 especies de sanciones, y una no lo es en sí misma, sino que en este adeudo de carácter civil que yo tengo, ese pago podría tal vez tomarlo como una sanción, pero no lo es. La sanción como tal en el término de la materia dentro del procedimiento administrativo de aplicación de sanciones me va a decir que además de pagar, tengo una multa que la autoridad, en ese caso facultada va a imponer, porque mi obligación era pagar, no pagué. La incumplí, tengo una sanción que la autoridad va a evaluar en este sentido conforme lo marca la norma, pero la parte de la obligación civil sigue ahí. Entonces ahí se juntan 2. Y mira, te voy a llevar con el primer ejemplo para que vayamos redondeando con nuestras amigas y amigos, que para que les quede más claro, digo, el uso de estos ejemplos es nada más para eso. Imagínate de ese coche que por X lo saqué de la casa, ese coche que nunca emplaqué y lo saqué de casa, y accidentalmente lo dejé sin frenos y pum, va y choca contra la puerta contra la puerta de mi vecino, entonces del otro rancho. Entonces, ¿qué va a pasar? Civilmente yo tengo que pagarle los daños, lo haya emplacado o no lo haya emplacado, yo tengo que pagar daños. Ese digamos es mi obligación desde el punto de vista civil. Cuando se entera la autoridad que tampoco lo emplaqué y que tampoco tenía eso, me va a cobrar multas, recargos, omisiones desde el punto de vista administrativo por no haber cumplido con ese trámite. Así es. Pero tengo 2 obligaciones ahí diferentes. Una civil, por mi responsabilidad objetiva de poseer un vehículo que por su propia naturaleza puede eventualmente causar un daño. Esa es la responsabilidad objetiva que nos habla el Código Civil. Así es. Y por otro lado, tengo una responsabilidad administrativa, pero son totalmente diferentes, ¿no? Exactamente, y ahí me gusta mucho tu ejemplo, te insisto, para aterrizarlo en nuestra materia, porque si bien es cierto tenemos una obligación legal de hacer, y en este caso se cumplen con otra serie de actos que producen consecuencias jurídicas, entonces las diferentes normas, tanto en lo civil, en lo administrativo, hasta en lo penal, tienen perfectamente prevista una consecuencia lógica y una sanción para la actividad que realicé, que seguramente es contraria a derecho, y no quiere decir, por ejemplo, que en este caso, en toda esta clase de normas administrativas, busquemos una clase de tipificación como si fuera un tema penal, por llamarlo de alguna manera, pero sí es muy, muy correcto en donde la gente o los clientes pueden pensar que es una autoridad sin dientes, porque es claro que este imperativo legal no está acompañado de una disposición jurídica que sancione o que sea consecuencia de la primera. Entonces, dentro de nuestro primer escaño, pues nosotros anotábamos que necesitábamos establecer cuáles eran los tipos de sanciones, y en este caso cuál era la parte de procuraduría, que es lo que más trabajamos administrativamente en Ciudad de México, y nosotros encontramos en los principios rectores de la norma a qué personas va dirigido, y está dirigida para regular relaciones entre los condóminos, los comités de vigilancia,
con su administrador, entre el comité y los condóminos, entre los administradores y los condóminos. Ahí viene esa serie de relaciones, e incluso nosotros en ese momento podemos saber si somos o no sujetos de esa norma. Y en el momento en el que lo somos, cuando compramos, cuando somos parte de este comité, cuando nos contratamos como administrador, en este caso externo, ya somos sujetos de esta norma, de esta materia, y entonces podremos ser sujetos, por ejemplo, de este procedimiento administrativo de aplicación de sanciones conforme a sus normas, y estar en este primer plano en donde la autoridad administrativa tiene facultades para llevar ese procedimiento y tiene un rango en días de salario mínimo y una facultad para clasificar las conductas e imponer las sanciones dentro de su ámbito administrativo. Claro. Ahora, esto quiere decir que yo, por ejemplo, en el caso concreto de una morosidad, el administrador puede incluso agotar las dos vías. ¿Estás de acuerdo? Puedo irme a la vía administrativa para tratar a través de la conciliación, y si no hay conciliación, a través de este procedimiento de sanciones, para que te impongan una sanción por incumplimiento, o incluso me puedo ir por la vía civil, y no están peleadas. Finalmente, una puede ser complemento de la otra. Es correcto. Pero no están peleadas, porque muchas veces en otras entidades también nos preguntan, ¿no? Oye, aquí no hay procuraduría o equivalente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí te tienes que ir para hacer valer tus acuerdos de asamblea directamente a un juicio civil, ¿no? Tienes, por ejemplo, en la parte municipal, tienes al síndico municipal, sí, que claro, es el primero en conocer para conciliar, pero tienes razón en el sentido de que están las dos instancias, pero generalmente la manejamos una primero, la administrativa, que es donde buscamos ese tema, generalmente buscamos la conciliación, y cuando agotamos esta vía administrativa y se cerró y no tuvimos este beneficio del pago, entonces iniciamos la primera instancia civil y requerimos por esa forma. Pero sí, generalmente la hacemos en ese orden. Claro, finalmente lo platicamos en un programa, finalmente de lo que se trata no es de crear una tensión hacia el interior del condominio. Y el hecho de irte a una instancia judicial, pues sí, ya te puede generar una tensión muy grande. Por eso es precisamente que prefieres agotar una vía que es más amigable, que es conciliatoria, donde una instancia nos va a exhortar a ambas partes, uno a demostrar que no has cumplido, por ejemplo, en el caso de cuotas de mantenimiento, y pues ver cuáles son las circunstancias especiales por las cuales no cumplí, si estoy, digamos, en buena disposición de hacerlo. Bueno, al final de cuentas todo eso redunda en que podemos llegar a hacer un convenio, ¿no? Y nos evitamos ambas partes todo un procedimiento, ¿no? Que es un juicio, y pues, insisto, el tema del tejido social, pues no queda tan dañado, ¿no? Porque yo creo que esa es parte de eso, ¿no? Parte de esa amigable composición es lo difícil que pudiera ser la convivencia dentro de estos inmuebles, el por qué se optó por tener una instancia, ¿no? Digamos, más... y genera gastos, Lucio, claro, y lo que tú mencionas del tejido social, o sea, más allá de que, por ejemplo, para nosotros como administradores implique un requerimiento administrativo o judicial, ese tejido social sí se ve dañado, porque entonces el moroso, el que lo llevaron a juicio, es señalado por la comunidad. Claro. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto OFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com.
Libreando, un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez. Acompáñanos cada lunes a partir de las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? Claro. En los apuntes del profe se te dará toda la información necesaria para que estés al día. Era hora. Acompáñame en Proyecto Radio MX todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te esperamos. Amigas, amigos, ya estamos aquí de regreso en Vámonos Derecho. Muchísimas gracias a mi estimada amiga, la doctora Sandra Castellanos. Gracias por tus saludos, mi querida Sandra. Y gracias a todos quienes nos han hecho el favor de escribirnos. Nos dan muchas ideas de los programas, ¿no? de los temas, porque finalmente, pues esto es parte de esa convivencia, ¿no? Claro. Cada experiencia es, cada condominio tiene sus propias experiencias, cada persona con el vecino, ¿no? Buenas, malas, regulares, y pues es una convivir día con día, ¿no? Sí. Eso es lo que platicamos también en algún programa, no puede ser tan tajante a veces el derecho en esta parte, porque, bueno, pues ahí estás, ahí convives, ahí vives, ahí está tu familia, claro. Ahí están tus seres queridos, y todo esto pues implica que el hecho de sancionarse y de estarse generando estos actos, porque al final de cuentas son actos de molestia, pues deterioran o pueden causar ahí unas ciertas fricciones, ¿no? Que pueden llegar a cosas, claro, pues muy muy complicadas. Entonces, por eso ese tema de las autoridades, aun cuando, bueno, ya vemos que en algunos, y ahorita haré la mención, de repente como que se abrogan las autoridades una serie de atribuciones que no les corresponden. Así es. ¿No? Porque digo, y la verdad, hasta ciertos absurdos jurídicos que cuando llegan y te dicen, oye, ¿de verdad me estás diciendo esto? ¿Que, claro, quieres que haga esto? Es cuando dices, bueno, ahí es donde también existe cierta resistencia en nosotros hacia esas autoridades, ¿no? Y nosotros, Lucio, agradecemos pues mucho esta parte de la retroalimentación, porque nosotros, por ejemplo, podríamos sentarnos aquí con ustedes y por recitar el texto de ley, pero no, estamos basados en la realidad, en estos comentarios, claro, que ustedes nos hacen favor de allegarnos, y en esto que nosotros vivimos en el día a día, en la labor de administración. De ahí retomamos los temas realmente más importantes para compartir con ustedes. Es realmente ahí donde en cada ocasión en que nosotros podemos dar, por ejemplo, un tema general, pero cada que los invitamos a consultarnos en nuestras redes sociales, a tomar el asunto en sus manos, entonces ya nos abocamos a ese asunto en específico. Y como muchos otros, es un tema que viene de un problema social, de una realidad. Y nosotros, por ejemplo, aprovechamos aquí para tocar ese segundo punto que decíamos al inicio de la charla, donde ya vimos cuál es el ámbito de aplicación de la autoridad administrativa. Pero también tenemos uno entre particulares muy sonado, en donde pues los condóminos dicen, imponle una multa. Y nosotros buscamos en la ley para pagar en condominio y no encontramos dónde está la facultad de esa asamblea o de ese administrador para imponer fuera de las que ya comentamos de la autoridad administrativa esa clase de multas. Entonces, tenemos que buscarle la forma, decías hace un momento, penas convencionales, puede ser una manera. Al final del día, el incumplimiento, por ejemplo, de los acuerdos de asamblea que traen obligaciones que son en esos áreas comunes, en esos asuntos de interés común, y que tiene una forma de actuar dentro del condominio, nosotros estamos estableciendo una regla, y su incumplimiento pues también quisiéramos que tenga una consecuencia, es completamente entendible. El tema es naturaleza jurídica. Si la norma no nos permite poner multas como tal, pero nos faculta para en ciertos casos poner o penas convencionales o cuotas extraordinarias, entonces podemos darle ese otro giro y no dejar, por ejemplo, llamémosle impunes,
los incumplimientos en cuestiones de conductas de la comunidad, sin generar esa cacería de brujas que decimos que lesiona el tejido social, pero que sí tengamos, por ejemplo, esa parte escrita en donde yo como condominio, como copropietario, sepa que si bien es cierto la ley no lo estableció, mi asamblea como órgano máximo dentro de lo que le permite la materia, sí puede establecer alguna clase de consecuencia que puede o tiende a ser un paliativo para regular mi conducta dentro del condominio, Lucio. Claro, mira, lo que pasa es que eso sí te da la parte de la amigable composición, de la conciliación. Cuando tú, en el caso concreto de la falta de pago de cuotas, es donde puedes saber cuál es el problema esencial que te está pasando a ese condominio, ¿no? O sea, porque muy probablemente no sea falta de voluntad, no sea una cuestión de capricho y que diga no pago porque no me da la gana, sino tal vez esté atravesando por una circunstancia especial, ¿no? Un tema de desempleo, un tema de salud, etcétera, que le haya impedido el que esté cumpliendo con sus obligaciones. Habrá el que de plano sí te diga, no, pues no me da la gana no hacerlo y no quiero pagar porque no quiero. O el que te pone, el socarrón que te pone una bola de pretextos, ¿no? Es que yo quería que se pintara de azul y ustedes pintaron de verde y como eso, el color no me gusta, finalmente por eso yo no pago. Hay de todo. Entonces, hay de todo. Y obviamente, pues esa persona, pues sí, decirle, oye, el acuerdo, viene en un acuerdo de asamblea, donde por mayoría se resolvió que pintamos de tal color. Finalmente no se pintó el que tú querías, pero bueno, eso no te implica que incumplas o puedas incumplir con tus obligaciones. Ya si después de todo eso sigues en ese empecinamiento de no cumplir, bueno, pues ya están las instancias, ya sea que la propia Procuraduría te puede imponer una sanción por este incumplimiento, porque precisamente está previsto que no el incumplimiento de las cuotas pueda tener una sanción administrativa, o ya tengo yo la instancia de irme por la vía judicial, ¿no? Y eso, o sea, tocando, Lucio, solo el tema de cuotas que todo mundo entiende porque son las necesarias para sostener los servicios del condominio, pero hay otra serie de conductas impresionantes que se pueden entretejer entre la comunidad, y de entre las más comunes, pues la comunidad siempre se va a quejar de ese fiestero que cada fin de semana se la vive de fiesta de viernes a domingo, y el domingo en la noche, que el lunes la gente tiene que trabajar y no le baja su ruido, dicen, haz algo. Y entonces en esos acuerdos de asamblea se puede prevenir, y ha habido discusiones maratónicas, por ejemplo, en de cuáles son el número de decibeles permitidos y en la Ciudad de México y la normatividad aplicable, y al final termina siendo todo un tema de acuerdo de asamblea, en donde esa comunidad no es necesariamente que tenga sed de sangre, es que dice, oye, tenemos una forma de vivir acordada y tú la incumples, ¿qué pasa? ¿Cuál es el imperativo legal o cómo nos vamos a ayudar para que deje de suceder? En este segundo plano es donde estas asambleas llegan a acordar estas penas convencionales o estas cuotas extraordinarias, y estamos netamente en el plano civil, ya salimos de lo administrativo, y todavía nos falta una parte en donde hay una relación condómino, administrador, comité, con la autoridad, en donde tampoco encontramos, Lucio, disposiciones claras al respecto, en ejemplos muy, muy específicos, donde, por ejemplo, la ley de propiedad en condominio le establece al administrador un plazo de 15 días para llevar a cabo el trámite del registro de administrador. Y no es un secreto para nadie que los comités de vigilancia no se tardan 15 días en revisar un contrato, se tardan 30, el mes, y todavía tienen puntos sobre las IES, y entonces el término ya se venció. ¿Qué pasa? Si yo llevo mi trámite al día 16, a veces la autoridad te dice no te lo acepto, y no están facultadas para no aceptar. Y 2, te lo aceptan o te lo niegan, y a la ley en ninguna parte no hay una disposición expresa que diga, si me lo traes al día 16 te lo voy a negar. Si así fuera, bueno, lo que nosotros les pedimos como abogados a la autoridad es, ok, me lo vas a negar, hazlo por escrito, funda y motiva, y dame un documento base de acción para combatir tu acto administrativo. Ese es un primer ejemplo, Lucio. Sí, finalmente eso es a lo que me refiero. Ante el desconocimiento de las autoridades a veces, es muy simple, ¿no? Y eso, oye, de entrada es un acto jurídico, nuevamente, un contrato, punto.
lo único que vas a hacer es registrarlo o darle una autorización administrativa, no tienes que meterte en ese tema porque ni siquiera sabes y tampoco estás facultado. Entonces, la ley estableció un término para ese trámite, pero bueno, como bien lo señalaste, por alguna circunstancia ajena a tu voluntad, no se cumplió con ese término, bueno, pues ya está, ya estoy cumpliendo. Ay, no, ¿sabes qué? Y el otro, mi querido César, el famoso tema de cuando se termina tu nombramiento, ¿no? Oh, sí, llegas y te termina tu nombramiento de administrador hoy. Y por alguna circunstancia, por la que quieras, no se convocó a asamblea. Entonces, pasan 5 días y entonces emites la convocatoria. Eso para ellos ya no es válido, porque tú para ellos ya no eres administrador. Ese es el absurdo más grande que he escuchado de parte de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque es un contrato de prestación de servicios profesionales, punto. Si es un administrador condómino, también es un contrato de prestación de servicios. No, aunque no lo llames de esa manera, es un contrato de prestación a título gratuito, pero es un contrato de prestación de servicios, punto. Que no lo llames, que no lo denomines, que no lo nomines como contrato, eso no quiere decir que no exista como contrato. Y ese es el desconocimiento a veces de esta autoridad que dice, no, ya no estás en funciones, ¿por qué no? Oye, te pongo el extremo, el famoso contrato de arrendamiento. ¿Qué pasa cuando el contrato de arrendamiento llega a su término? Y entonces, ya automáticamente mañana voy y saco a mi inquilino y ya, no. O sea, mientras te siga pagando y él siga teniendo posesión, tú le sigas recibiendo el pago, incluso la ley en ese contrato le llama tácita reconducción. Esto es, el contrato se prolonga indefinidamente en el tiempo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Claro. O sea, las obligaciones se siguen generando. Tú eres el administrador, te siguen pagando a ti. Tú sigues haciendo los pagos, pues sigues haciendo las mismas funciones. Y dentro de este ejemplo se combinan igual varios temas, porque tienes un contrato de prestación de servicios, sí, puede tener una vigencia, de acuerdo, pero al mismo tiempo tienes un nombramiento en acta de asamblea que en sí mismo lo que implica es un mandato. Claro. Y ese mandato está vigente, pero lo que nosotros estamos en contra, lo digo abiertamente, del criterio de autoridad, porque no están atendiendo al principio de estricto derecho, en donde ellos como autoridades pueden hacer única y exclusivamente lo que la ley los faculta. Así es. Entonces, en este ejemplo que tú pones, la ley también es expresa, te dice, si no convocaste dentro del término, entonces puedes tener un periodo de 30 días más para hacerlo, y si no convocaste dentro de esos 30, tienes 15 días más para el solo efecto de nombrar administrador. ¿Qué quiere decir? Que después del término tengo 45 días más para convocar. Si lo hago y lo fundamento en esos términos, válidamente podría ingresar mi trámite, la autoridad tiene obligación de recibirlo, y en ese caso, si se reúnen todos los requisitos del trámite administrativo, otorgar la constancia de registro, pero no me puede decir como autoridad, sin fundar ni motivar ni ser por escrito, no te lo voy a recibir o te lo voy a negar porque, insisto, no está en ninguna parte ni de la ley de propiedad en condominio, ni de la ley de la Procuraduría Social, ni de su reglamento, ni en ninguna disposición en donde contenga una disposición expresa. Entonces, señores autoridades, no nos pueden negar la recepción y no nos pueden negar por esa causa. No, incluso te digo, legalmente y civilmente, pues hay un contrato vigente. Se prorrogó el término, se prorrogaron muchas cosas, pero finalmente sí siguen dando esas obligaciones. Digo, tú sigues haciendo las funciones de administrador, tú sigues cobrando, a ti te siguen pagando tus honorarios, tú estás haciendo los pagos a los de servicios, sigues yendo, tu personal, si es que, por ejemplo, tienes un administrador residente, sigue yendo, se sigue presentando. En fin, todo eso sigue. Sí, claro. Venció tu contrato, venció tu término, punto, pero siguieron las partes en determinado momento cumpliendo con sus obligaciones, y eso lo hace válido. ¿Y cuál es el absurdo, César? El absurdo es que te dicen, ¿qué crees? Tú ya no eres administrador, y entonces tienes que accionar a través de... Y nos regresan al procedimiento de acreditación de convocatoria. Imagínate nada más, no es un paso atrás, son 10 pasos hacia atrás. No, imagínate nada más. Y así, o sea, eso lo único que me dice es de que la gente que está ahí no sabe, no conoce, no se da una vuelta a un condominio en su vida, no sabe cómo opera, cómo funciona, y el daño que le pueden hacer a un condominio. O te dicen, oye, ok, convócalo entonces conforme al comité de vigilancia, tal vez no tiene esa vigencia, no tiene un registro, convócalo por comité. ¿Por qué? Si tengo una disposición legal que me beneficia. Claro. Ahora, no es todo del lado del administrador, no es quejatorio, pero
Estamos dando ejemplos que también tienen que ver con, Claro. con los condominios, porque y me brinco un poquito, la ley establece al Comité de Vigilancia la obligación de tomar el curso para Comité de Vigilancia de Administradores que imparte la Procuraduría. Ujú. ¿Qué pasa si no lo toma Lucio? Entonces yo ya tengo mi registro, yo tengo mi nombramiento, voy y me digo, oye, regístrame, me dicen, no has tomado el curso, y luego, ¿qué pasa? O sea, Exactamente, con eso ya entonces, no soy el administrador, o dejo de ser miembro del Comité de o Vigilancia. dejo de ser miembro del- Si eso fuera de esa naturaleza, entonces tendría que existir en la disposición legal para que esa autoridad pudiera aplicar ese principio de estricto derecho, una consecuencia lógica que dijera, ok, al que entonces no haya tomado su curso, se entenderá o no se tendrá por nombrado. Por ejemplo, no digo palabras más o menos que una técnica jurídica mucho mejor que la mía, señalar una consecuencia expresa en donde esa autoridad pueda acogerse a este principio de estricto derecho y no empezar a legislar por oficina, Lucio, porque un gran dolor de cabeza en estas oficinas delegacionales en nuestra Ciudad de México siempre ha sido esa diversidad o desuniformidad de criterios, Claro. en donde uno va a una oficina y tiene un criterio, y entonces va a otra oficina y tiene un criterio distinto. Pero ¿dónde está por escrito? ¿Por qué puede pesar el criterio de un servidor público más que el del otro distinto? ¿Sabes qué pasa, César? Al final de cuentas también estás perdiendo la naturaleza de la propia institución, ¿no? Que dice que tienes que revisar por qué naces, cuál es tu naturaleza. Dice que es la instancia accesible. Los accesible, principios, Lucio, los justo a eso quería principios. llegar, los principios de la institución. Punto. Tienes que apegarte a eso, no es el facilitador de cosas, no el complicador de Es cosas. una institución de buena fe, debería ser. Y entonces, por ejemplo, entre particulares, lo que no está prohibido, Así es. y entre las autoridades, en este caso, pues ellos van necesariamente al principio de estricto derecho. Claro, y al final de cuentas, mira, insisto, tienes toda la razón, no hay un criterio uniforme, eso implica o te complica la tramitología, y lejos de ser algo accesible, que esa es su naturaleza, o sea, es una instancia accesible y gratuita para el ciudadano, te convierte en todo lo contrario, ¿no? Porque el solo hecho en esta ciudad de darte una vuelta a la oficina para ver qué pasó, pues ya te implicó un gasto, simple y sencillamente, ya no es accesibilidad. ¿Recuerdas uno de la exposición de motivos cuando se publica la ley, por ejemplo, es que muchas de las atribuciones que estaban dispersas antes de esta ley, en la ley 72, fue que toda esta instancia tuviera todos esos trámites, ¿no? Para que en un solo lugar pudieras hacer todo eso. Por ejemplo, el libro de actas antes se registraba en la Dirección General Jurídica del Gobierno de la Ciudad. O sea, ¿por qué estaba ahí? ¿Quién sabe? Pero pues tienes que salir de ahí, irte a otra instancia. Y aquí lo que hace esta ley es, ¿sabes qué? Una sola instancia especializada que te dé todas esas facilidades. ¿Para qué ese libro de actas? Para evitarte el costo de un notario público para que te haga un acta de asamblea. Así en fin, esa es la razón de ser. Esas son las sanciones, sí, sanciones para que esto camine, no como un medio para obstaculizarte el trámite. Para mí, Lucio, por ejemplo, y como manera de conclusión, porque no es que estemos en contra de las autoridades jamás, sino sobre la forma incorrecta de actuar de algunos servidores públicos. Entonces, señores, nuestra primera recomendación en conclusión es cumplamos en tiempo y forma con los requisitos de la ley de la materia. De acuerdo. Pero si eso no nos fue posible por razones humanas, la que nosotros queramos, si tenemos un derecho que está establecido en ley, señores, hagamos valer ese derecho. Si no es que nos encanta ir a las instancias administrativas, pero si la autoridad no cumple en estricto derecho con lo que está obligada, tendremos que hacerlo, tendremos que acudir, tendremos que exigir nuestro derecho en esas vías administrativas o judiciales correspondientes. Y señores, insisto, vámonos derecho, es una instancia para eso. Retomamos mucho la parte en general para las charlas, pero también los invitamos a que si tienen el tema en particular, acudan y bueno, podemos y tenemos que ejercitar nuestros derechos, señores. Y pues coincido plenamente contigo. Mi conclusión en este programa, César, es de que desafortunadamente hubo una disposición en la ley de 72 que se quitó o se redactó muy mal, que era el famoso artículo de que
el condomino que incumple reiteradamente sus obligaciones podrá ser obligado a vender sus derechos, ¿no? Esa era la pena máxima, la sanción máxima para el condomino. Y no te violaba nada, simple y sencillamente ese condomino que tiene fiesta tras fiesta tras fiesta, que no paga, que no cumple, y que tú ya le hiciste la llamada de atención 50 veces, bueno, vas a obligarlo, o en esa posibilidad estaba la ley, de obligarlo a que vendiera sus derechos. Esto es, tú véndelo. Una vez que lo vendas, ese producto es tuyo, yo no me quedo con nada. Así es. Pero tú no puedes vivir aquí. ¿Por qué? Porque no sabes, no quieres o no te da la gana, y nosotros también no podemos estar soportando a una persona que no está de acuerdo a esta parte de comunidad, ¿no? Que es mayoría. La disposición sigue vigente, sería muy interesante ver solo cómo la ejecuta solo que como que está te pide 20,000 requisitos, en fin, pero pues ahí tienen, amigas, amigos, espero que hayamos podido disipar este tema de el régimen sancionador en la propiedad en condominio, y nos vemos como siempre el próximo miércoles con otro tema de su interés o del que nos hagan favor de escribirnos y sugerirnos. Que tengan excelente tarde, cuídense mucho. Hasta la próxima. Miércoles, hasta pronto. Bye. Gracias por escuchar Vámonos Derecho. Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.